más comentando, el sábado califiqué al grupo de las 8 de la mañana, ayer califiqué el grupo de las 9 de la mañana, hoy califico el grupo de las 11 de la mañana, tuve mucho trabajo ayer también, entonces pues no alcancé, bueno, ya salí, pero ya muy tarde, entonces, sí, hoy sin falta califico al último grupo, mañana miércoles, les doy retroalimentación de qué le salió mal, qué cosas hicieron bien, porque también hay que reconocer eso de que también varias cosas estuvieron interesantes. Este, yo creo que, bueno, yo esperaría que, que ojalá, independientemente de que algún día tengan que decir, ah, no, pues tengo que utilizar matemáticas para resolver esto, resolver lo otro, este, pues lo que les sirva mucho, espero que les sirva bastante, son las estrategias, que ese es el problema que a veces no entendemos, ¿no? Que vemos como que las matemáticas, pues hay que usar a fuerzas el concepto de cálculo y la derivada de esto es esto, y muchas veces no lo, no lo entendemos como lo que es, ¿sí? O lo que es, ¿a qué me refiero? A que, son estrategias a que la gente de alguna manera por heurísticas o cosas o por la experiencia, que es el concepto de heurística, o sea, desarrolla una idea y esa idea se, como lo que veíamos en la segunda unidad, la idea de cómo hago algo iterativo, o sea, repetir, repetir, repetir. Por ejemplo, yo, prácticamente cada mes o cada año reacomodamos cosas. Bueno, no cambiamos mucho, de hecho, casi siempre todo está igual. Pero algunas cosas tratamos de reacomodar y reacomodar de tal manera que tratemos de mejorar el espacio, de que haya un poquito de espacio, porque sí tenemos una casa muy saturada. Pero pero siempre tratamos de aprender nuevas cosas, tenemos de cambiar, cambiar, cambiar. Y eso es interesante, ¿no? Claro, también tenemos tratos de estar, de disfrutar lo que hemos vivido, ¿no? Entonces, este tipo de estrategias, ojalá las, esta, las vivamos, las podamos, ¿cómo se llama? Pues las podamos hacer algún día. Yo creo que eso es importante. Entonces, eso es lo importante de este curso. O sea, de que aprendan, de que entiendan, más que aprendan, de que entiendan que son estrategias diferentes y que nos ayudan a resolver problemas, eso es importantísimo. De que entiendan que el ingeniero es aquel que aprende ciencia, es decir, matemáticas, para poder resolver problemas. El ingeniero, bueno, el cuate que diga, las matemáticas no sirven, pues es que no es ingeniero. Una cosa es que tenga un título y otra cosa es que tenga realmente la mentalidad del ingeniero, ¿no? La mentalidad del ingeniero es usar matemáticas, siempre. Ok, entonces ayer estábamos con la idea de la interpolación. ¿Qué queremos con la interpolación? Buscar valores intermedios, es decir, valores entre dos valores conocidos, estimarlos, lo cual es importante, ¿no? ¿Por qué? Porque nos da ciertas ideas de los comportamientos. El más sencillo es, por ejemplo, el de la población. El hecho de que la población haya crecido muchísimo entre los años 1940 y 1970, trajo muchos cambios. Sí, o sea, México no sería lo que somos sin eso. Pero es muy interesante que a partir de los años 70, 80 en adelante, la población cambió, ¿no? Y ustedes lo pueden ver en sus familias, ¿no? Mi familia somos 8 hermanos y mi papá y mamá, mi papá en paz descanse. Pero, por ejemplo, ustedes ya no. Ustedes ya son familias de 4 personas, 2 personas y así. Entonces, lo que queremos hacer es estimar, ¿sí? Estimar, ¿por qué? Porque, les decía, los humanos somos de las pocas especies que tenemos el concepto de futuro, ¿no? Entonces es importante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Generamos un polinomio que se parezca
a al comportamiento de la función verdadera, y a partir de ese comportamiento entonces ya empiezas a hacer estimaciones, ya y de alguna manera tener el, ¿cómo se llama? Tener el poder contar con información. Yo creo que es importante, les digo, es importante porque el que digan, bueno, ¿y por qué las familias, por qué empezaron a tener tantos hijos, ¿no? Por ejemplo. Y es interesante porque la razón es muy obvia, porque en las épocas antiguas morían desde, o sea, la mortalidad infantil era muy alta, entonces tienes que tener muchos para ver cuántos sobrevivían. Eso fue al principio, y luego también en las labores del campo y en las fábricas se necesitaba mucha gente. ¿Qué es lo que sucede a partir de la tecnología? Pues ya no fue necesario, ¿no? Entonces por eso hubo los grandes cambios. Y actualmente es lo mismo, ¿no? O sea, yo creo que nos encantan nuestras ciudades y todo, pero tampoco queremos las grandes megalópolis de... Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Disminuyendo la población, ¿sí? Y eso es lo que estamos estimando. Un problema de interpolación en general se puede dar de la siguiente forma. Dado un conjunto de datos que conocemos, o sea, a partir de algo que conocemos, generalmente valores de una función y sus derivadas en determinados puntos, que llamaremos nodo, nuestro objetivo es construir una función que coincida, que se parezca lo más posible. ¿Sí? Si, por ejemplo, hay que aclarar lo siguiente, la función original no la tenemos. Lo único que tenemos son puntos. ¿Sí? O sea, yo tengo, por ejemplo, analiza, por ejemplo, a mí me tocó ver una vez un estudio donde se corroían, o sea, por ejemplo, los gasoductos y los oleoductos de Pemex en ciertas partes del país, por ejemplo, Tabasco, Campeche, que son zonas muy húmedas, que son prácticamente pantanos. Entonces, la corrosión era muy fuerte, o sea, se podría el metal. Entonces empezaron a hacer estudios, empezaron a tomar muestras y empezaron a ver las razones por las que pasaba eso, o tratar de ver en cuánto tiempo iban a poder causar una fractura o un daño fuerte a la tubería. Y eso era un problema. O sea, cada cuánto habría por fuerza, lo que pasó, por ejemplo, en la línea 12 del metro, o sea, de que cada cuánto tienes que darle mantenimiento para evitar precisamente que se te caiga. En este caso era para evitar que se rompiera la tubería. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Muestrean, empiezan a muestrear, empiezan a tomar medidas y empiezan a ver cómo se coló y dice, a partir de tanto tiempo la capa va a ser tan delgada que la presión interna va a romper la tubería. Entonces, pues vas a tener que hacer algo, ¿sale? Entonces, bueno, si X y X1 son números reales distintos, entonces para valores arbitrarios de Y0 y Y1 hay un polinomio de P de n de grado a lo sumo n tal que ese polinomio es igual, o sea, el valor de ese polinomio es igual a y, es decir, encontramos los valores de la función, ¿sí? De hecho, ya que termine de calificarles a los tres grupos, me gustaría hacer un ejercicio con cada grupo de analizar la situación de todo el grupo, o sea, analizar cada uno de ustedes. Y y es lo mismo, tenemos tres calificaciones, a partir de esas tres calificaciones, pues yo puedo tratar de establecer una estimación y decirte, bueno, a ver, por ejemplo, tú tienes esta situación, tú vas muy bien, tú ni te preocupes, o sea, la estimación es que vas a salir muy bien, ¿sí? Qué padre. Tú tienes medio problema, no sé, reprobaste una unidad o dos, ok, pues tu situación es tal y tal y tu estimación. La recomendación sería esto, porque esa es la idea de las estimaciones. O sea, imaginemos, por ejemplo, este, yo estimo que voy no sé, por ejemplo, ahorita que va a ser la Navidad,
nosotros movemos muebles y hacemos ciertas cosas, entonces, eh, por ejemplo, esto que movemos y demás, yo estoy estimando el espacio para poder poner el nacimiento que siempre me gusta. Entonces tengo que estar calculando los espacios, ¿no? Entonces es importante. Entonces, bueno, bueno, regresando a estas partes, de nuevo, ¿para qué voy a hacer el estudio con ustedes? Pues para que podamos hacer una estimación, que podamos ver o que ustedes vean, o sea, yo entiendo que hay razones, algunas válidas, algunas no válidas, ¿no? Algunas que están desmotivados, que no les gusta la materia, que no entienden, que hay parte interna, o sea, pero también recuerden que pues tienen una obligación, ¿no? El hecho de que están inscritos y de que eh, escogieron estudiar una carrera, pues implica una obligación de su parte. Entonces, pues también eso tiene que salir, ¿no? Y si no sale, pues entonces, pues vayan pensando algo extra, o sea, decir, bueno, ¿saben qué? Pues no me gusta estudiar esta carrera, pues me voy a otra carrera, o igual van a ser geniales vendedores, y hay muy buenos. Entonces no crean que ser ingeniero es el único camino, hay muchos. Entonces, bueno, regresando al polinomio de interpolación. Sí, nos permite hacer estimaciones, es decir, valores que no conocemos a partir de los que conocemos. Entonces, en una reformulación del polinomio de Newton que vimos anteriormente, que evita el cálculo de las diferencias divididas entre comillas, lo que hace aquí es, vas a tener una serie de términos o eh, podemos llamarle los lagrangianos que le llaman. Entonces vamos a ver qué se compone. Cada uno de los lagrangianos L de I se multiplica por la función evaluada en un determinado punto. ¿Sí? Entonces, si tenemos 5 puntos, pues vamos a tener 5 lagrangianos y bueno, serían 5 lagrangianos y la sumatoria de todos ellos, la sumatoria de este producto, te va a dar tu aproximación, donde X es el valor que queremos estimar y f de x sería los valores de los diferentes valores que tenemos, o sea, los valores de la función conocidas. L de x, aquí le falta una i. Bueno, depende cómo se exprese, pero la idea es de que yo con estos lagrangianos, a ver, es algo interesante porque con los lagrangianos lo que yo estoy logrando, que lo vemos, el lagrangiano no es más que esto, que si se fijan también sigue siendo al final de cuentas una diferencia dividida, o sea, son diferencias que se dividen una sobre la otra, con la diferencia que estas diferencias es un productorio. El productorio es decir, son diferencias que se multiplican con otras diferencias, de tal manera que esto te sirve como es como una referencia. Yo creo que ese es el concepto más interesante, referencia. Por ejemplo, cuando imaginemos, no sé si recuerdan el jueguito de ponle la cola al burro. Cuando te dicen ponle la cola al burro, normalmente tú vas a ciegas, que en este caso sería nuestra situación. O sea, yo quiero calcular un valor que no conozco, es un valor a ciegas, pero no es completamente a ciegas, porque aquí los lagrangianos es como la parte del juego, donde la gente te va diciendo, no que a la derecha, no que a la izquierda, no que abajo, no que arriba. Entonces el lagrangiano lo que va haciendo es un factor de ajuste. O sea, son diferencias que multiplicadas por la función, lo que van haciendo es como ajustándote. Te van diciendo, pues muévete más para acá, más para allá, y la sumatoria de todos lo que hacen es precisamente eso, compensaciones. O sea que si mueves para un lado más a la izquierda, luego muevas un poco más a la derecha, luego un poco más hacia arriba y un poco más hacia abajo. La idea es que llegues al punto que te están diciendo los puntos que conoces. Básicamente esa es la idea, o sea, tú muestreas un
muestreas un fenómeno, que de hecho vamos a hacer un ejercicio. Y luego a partir de ese fenómeno, entonces empiezas a buscar valores intermedios, que son los más precisos, y podrías en un momento dado también hacer valores a futuro, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, ya desarrollando esta sumatoria, para la primera versión, que sería una recta, recordemos que los polinomios son una familia de polinomios, o sea, en realidad siempre vamos a poder obtener n menos 1 puntos. Es el lado del polinomio, es decir, si yo tengo 10 puntos, voy a obtener un polinomio de grado 9. Si yo tengo 4 puntos, puedo obtener una cúbica. Si yo tengo 2 puntos, pues lo único que puedo obtener es una recta. ¿Sí? Entonces, básicamente la idea que tenemos aquí es que yo pueda, yo como desarrollo este es el primer lagrangiano. El lagrangiano más sencillo es este. X menos X1 por sobre X0 menos X1. Aquí siempre los de abajo van a ser X0 menos X1, X1 por X1 menos X2, etc. Esta es la primera versión, la recta. De este lado, si se fijan, este y este son prácticamente iguales, con la diferencia de que se están, en este caso en el primero, siempre el f de x0, si se fijan aquí no aparece el x0 hasta acá. Aquí tenemos el f de x1 y aquí no aparece el 1 hasta acá. ¿Sí? Eso es importante porque van a ser las combinaciones donde, dependiendo del f de x que tengas, van a ser el x1 eliminando a cada uno de los demás puntos. Lo cual es interesante porque prácticamente los métodos lo que te hacen hacen una estimación en base a las diferencias con las que tienes. ¿Sí? Tanto diferencias divididas de Newton, como Lagrange y como diferencias mínimos cuadrados en el siguiente, que es el siguiente método. Todos se basan en que para calcular los siguientes valores, lo que hagas es sacar tus diferencias y es emocionante y es real. O sea, hagan el ejercicio, te lo digo, yo lo hago, bueno, yo lo hago ahora, lo cual se me hace muy interesante, como les platicaba ayer. O sea, saquen una diferencia de cómo estaban en cierto punto y cómo están ahora, y luego de eso vuelvan a hacerlo, no sé, en 10 años, y vean en qué han avanzado y en qué no han avanzado. Entonces, eso te da una idea de cómo va tu vida, o sea, si va hacia arriba, va hacia abajo, va estancada, sí. Sí, o sea, que digas, pues lo único que he ganado en 10 años son arrugas, sí. No, entonces hay que hacer algo, ¿no? Entonces, bueno, si se fijan aquí, sería el más sencillo. Si vemos el segundo, recordemos que esto es para obtener una recta. Estamos haciendo nuestra aproximación con el polinomio más sencillo. ¿Sí? En el caso de la segunda sería así. Lo que haces es igual a la primera, pero se le va agregando un término. Y se agrega otro término más a los elementos. De aquí sale una cuadrática. Es decir, tenemos un elemento cuadrático. ¿Vale? ¿Qué significa? Ah, pues significa de que de que aquí tenemos el x de 0 que se resta con x de 1 y x de 2. El x de 1, que es se resta con x de 0 y x de 1. Obviamente el x de 1 nunca se resta consigo mismo, porque eso me daría un 0 y un 0 abajo sería una división entre 0. Lo mismo, aquí tenemos un x2, que el x2 se resta de x0 y x1. Y los valores de arriba pues son los mismos. Nada más con la diferencia que en lugar de x2 sería la variable x. X es lo que queremos calcular. Por ejemplo, yo quiero saber cómo es la señal del Wi-Fi a 7 metros y medio del donde está el router. Yo quiero saber cuánto es cuánto es el ruido que voy a tener en a tantos, por ejemplo,
Imagínense, van a poner una, aquí ya nos pasó, ponen una, ¿cómo se llama? Pusieron una chelería, bueno, o sea, vendían micheladas y cerveza, pero no nada más hacían eso, los señores, también traían cantantes y todo eso, ¿no? Entonces, el martes o el miércoles, o sea, cuando la gente estamos trabajando, entonces, podrías estimar, decir, a tantos metros que estoy a, no sé, 20 metros, ¿cuánto es la intensidad de ruido? X es esos 20 metros. Por ejemplo, la otra en sueldos, ¿no? X podría ser la edad. A ver, ahorita que tengo 18 años, ¿cuántos son mis ingresos? O bueno, 19 años. Am, por ejemplo, lo puedo medir a los 20 años, a los 30 años, a los 40 años. Y decir, a ver, a los 45, ¿cuántos hubieran sido mis ingresos? A los 32, ¿cuántos serían mis ingresos? ¿Sí? X es esa variable. Es eso que yo le puedo cambiar y le puedo decir, a ver, yo no conozco, yo no sé cuánto es por ejemplo, yo no sé cuánto es el ruido que va a ser a 20 metros, pero lo quiero estimar. ¿Por qué es importante? Porque imagínense, no dejan dormir. Estamos, entonces tú puedes alegar eso en un juicio, los puedes demandar y decir ante el municipio. De hecho, eso nos pasó, que nos tuvimos un lugar así enfrente y los vecinos nos unimos y y al final quitaron el local, ¿no? Porque pues, la verdad aquí no es zona, no estoy enfrente de una zona comercial, ni estoy en vivo en Carranza o algo por el estilo, o sea. Entonces, esto lo que me va a permitir es una estimación. Y de nuevo, X es la variable independiente que yo puedo cambiar. Y lo que voy a hacer es, calcular un determinado valor, ¿sí? Por ejemplo, digo, a ver, el desgaste de las balatas de unos frenos, o sea, tanto tiempo tiene que tener tal desgaste. Ahora, ¿qué puedo hacer después de que hago las estimaciones? Como les comentaba ayer, hay dos posibilidades. Una, que puedas medir realmente cuál es el caso. O sea, como les decía, a ver, tú dices, a los 25 yo espero tener tanto dinero, a los 30 tanto. Y que lo puedas medir, o que realmente tengas la disciplina y que lo midas a los 25 y digas, ay, pues sí le atiné, o no, de plano estaba bien lejos. Yo esperaba ganar 50,000 pesos en esa época y apenas ganó 18,000, ¿no? Entonces, una es esa, que tú, si es posible, tú puedas medir con el tiempo, o si es posible medirlo, puedas medir tu predicción contra lo que sucedió y a partir de eso, puedas indicar qué tan bueno o qué tan malo fue tu método. En el caso más factible son los inventarios. Los inventarios, en el caso de los inventarios, eh, lo que hacemos son, cada año checamos y decimos, a ver, ¿cuánto fue nuestra estimación y cuánto fue lo real? Entonces empezamos a hacer ajustes. Si después de cierto tiempo nos damos cuenta, por ejemplo, yo estoy haciéndolo ahorita, estoy tratando de checar cuánto dinero gasto por quincena, cuánto gastamos aquí en la familia. Entonces, después de hacer un muestreo, pues yo espero tratar de obtener una función que me diga cuánto realmente gasto y a partir de eso empezar a tratar de hacer una medición más exacta, ¿no? O sea, decir, oye, pues si me gasto, no sé, 8,000 pesos por quincena en la casa, lo que es comida, este, cosas que se van rompiendo y que hay que comprar nuevas, etcétera. Entonces dices, ok, entonces si gano tanto, ¿cuánto me va a quedar? ¿Sí? Que si se fijan, por ejemplo, en comisión, cuando reciben un recibo de la luz, así les dice cuánto gastaron el año pasado, cuánto este. Entonces, si nosotros hiciéramos las estadísticas, podrías saber cuánto vas a gastar, cuánto vas a consumir de luz y dependiendo las tarifas, obviamente, si las tarifas aumentan, pues también va a aumentar eso. Entonces, bueno, ok. Entonces, ¿cómo sería uno de tercer grado? Es decir, una función cúbica para tratar de hacer la aproximación. Pues tendría que ser x menos x1, x menos x2
por x menos x3. Abajo sería x0, sería esto multiplicado por x0 menos x3. Acá sería lo mismo, sería agregarle un x3, sería x menos x3 y abajo sería x1 menos x0, x1 menos x2, x1 menos x3, todo el productorio, o sea, todas las multiplicaciones de abajo. Lo mismo sería para este término, sería x menos x0, x menos x1, x menos x3, abajo sería x2 menos x0, x2 menos x1, luego por x2 menos x3. Luego iría un último término, o sea, agregaríamos un término más, sería x menos x0 por x menos x1 por x menos x2. Y abajo sería x3 menos x0, x3 menos x1 y x3 menos x2. Todo multiplicando a f evaluada en x3. Si se fijan, es una secuencia, es un patrón. Por eso les insisto tanto en que tengamos esa mentalidad de establecer patrones. ¿Sí? O sea, por ejemplo, aquí, bueno, en mi casa, bueno, en mi caso, les digo, nosotros es un patrón de que en noviembre empezamos a donar para la Navidad, ¿no? Entonces, al final de cuentas, es un patrón. Sí. Entonces, y sí, siempre normalmente seguimos haciendo las mismas cosas. Otra cosa que también es importante es de que, bueno, esos patrones. O sea, el hecho de que empiecen a reconocer y ubicar patrones en que decir, esto es lo mismo que nada más hay que agregarle esto y esto y esto, pues yo creo que es importante, ¿no? Porque eso te ayuda. Bueno, el caso más sencillo, cuando yo les califico. Cuando yo les califico, normalmente voy viendo patrones y voy viendo, pues es que lo hicieron de esta forma. Y entonces esto está bien y lo voy calificando bien. Pero de repente veo a alguien que se equivoca, errores más comunes y ya los voy a decir. Patrones, se equivocaron de manual. O se equivocaron de manual o buscaron las tareas de hace años y obviamente ya no son las mismas. No leyeron el manual. También ese es un patrón. Entonces yo creo que es importante que nos vayamos ubicando en el concepto de patrones, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, el caso de este ejercicio rápido. Un polinomio interpolante de Lagrange, allá el valor aproximado de la función en el punto 3.5. ¿Sí? O sea, estos son los puntos muestreados. Tenemos el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Los valores de x es 1, 4 y 6. Los valores de la función es 1.57, casi igual, o sea, si nos fijamos varía muy poco. Entonces, ¿cómo serían los lagrangianos? Voy a tratar de... Es que se ve muy poco, pero bueno. Se supone, déjenme ver si así se ve un poquito más. Esta curva roja sería el primer lagrangiano, ¿sí? Y como les dije, la suma de los lagrangianos lo que va a hacer va a ser un concepto como los promedios, que es un concepto de compensación. No se alcanza a ver mucho, pero es una curva roja, que es esta. Entonces, esa es tu primera aproximación a la curva. El segundo lagrangiano, a ver, de nuevo. El primer lagrangiano es los valores de x, y los valores de, aquí por ejemplo es x menos 4 y x menos 6, y abajo sería 1 menos 4, que es este mismo, y 1 menos 6. El 1 es el x0, pero si nos fijamos la curva de lagrangiano es esta. Aquí la curva de lagrangiano, donde tenemos los valores de 4 menos 1, 4 menos 6, x menos 1 y x menos 6, esto arriba y esto abajo, la curva es esto. Cuando sumas cuando los lagrangianos lo que hacen es ajustes. A ver, y se los pone, por ejemplo, yo lo veo así como los viajes. Cuando haces un viaje, tú normalmente dices, a ver, sobre todo cuando es en carro, que es lo que hacemos nosotros. Dices, a ver, me voy a tardar tanto, pero también tengo que hacer ciertos ajustes. ¿Qué ajustes? Por ejemplo, tienes que ir al baño. Digo, vamos 5
más 4 o 5 personas, entonces, pues a fuerzas alguien va a tener la necesidad, entonces hay que hacer un ajuste. Luego, hay mucho tráfico, pues hay que hacer otro ajuste. O al revés, no hay tráfico y puedes andar rápido, haces un ajuste. Entonces, estas curvas lo que hacen es que al multiplicarse por la función y luego sumarse, lo que están haciendo son ajustes. Es decir, una le agrega, como lo que les decía del juego del burrito. Uno le dice, una la pone el valor más a la izquierda, otro más a la derecha, otro más hacia arriba, otro más hacia abajo, de tal manera que todos sumados te van a dar este, una mejor estimación, que de hecho es lo que les recomendaba, que la idea de que veamos varios métodos, es de que haces tu aproximación con varios métodos. ¿Por qué? Porque a partir de los varios pronósticos, que recuerden que eso es interesante, a partir de los pronósticos, pues tú puedes decir, a ver, pues uno es muy así, uno es muy asá, y es como, por ejemplo, ahorita con las noticias, yo recuerdo que la gente en 2018, sobre todo, 2021 fue un poco menos, pero en 2018 decían, es que ¿por quién voy a votar? Y decían, y es que unos dicen una cosa y otros dicen otra. Pues trata de hacer un ajuste, o sea, es como si oímos ahorita a la política y decimos, a ver, pues a ver si oímos a Broso o oímos a los de Televisa, pues dicen una cosa. Ok, y si oímos a los que paga el gobierno, pues dicen otra cosa. Pero entonces hay que leer de todo y decir, a ver, de todo esto, qué tiene sentido y qué es tratar de llegar a un ajuste, ¿sí? Un ajuste es como, por ejemplo, también lo podemos ver como cuando pedimos opiniones. Cuando pedimos opiniones, pues uno te va a dar una opinión y otro otra. Entonces lo que intentas hacer es que entre todas llegues a un valor central. Ahorita que estamos evaluando el tecnológico este, de, ¿cómo se llama? De Acapulco, somos 3 evaluadores, lo cual significa que posiblemente uno puede ser muy estricto, o sea, realmente revisa con ciencia los documentos y otro, por ejemplo, tenemos un compañero que es de la Universidad de Guanajuato, tienen otro sistema y entienden las cosas un poquito diferente. Digo, porque de los tres, dos somos de tecnológicos. Yo soy de aquí y una compañera es del tecnológico de Catepec. Entonces, lo interesante es que cada uno aportamos desde diferentes maneras. O sea, unos pueden ser más estrictos, otros menos, unos saben más, otros saben menos, pero todos aportamos y hacemos el ajuste, o sea, nos compensamos. Por ejemplo, mi trabajo, que es el de coordinador, o sea, yo soy el responsable de la visita, trato de hacer un ajuste donde ni somos excesivamente estrictos, pero tampoco somos demasiado, laxos, ¿no? Que era precisamente el problema de ayer. El problema de ayer de lo que les estaba diciendo, que les iba a quitar, que más bien iba a cambiar las reglas para motivarlos un poco a que por lo menos se esfuercen un poquito. O sea, ¿por qué? Porque precisamente ocurre eso. O sea, mi pronóstico es de que voy a tener al final de semestre varios compañeros que no tantos, yo creo que mi estimación es que no van a ser tantos, pero vamos a tener muchos compañeros que al final van a tratar de pasar la materia, o sea, su estimación de ellos es, me dedico a cálculo o a otras más difíciles y esta que está más fácil la dejo y al final la voy a pasar, lo cual, yo diría que es una mala estimación y se lo digo por experiencia. Yo llegué a hacer algo así. Mis peores semestres en el TEC, que fueron los peores de toda mi carrera, fueron el segundo, tercero y cuarto, y fue por eso. O sea, de que, no, pues dejo la materia tal y de todas maneras la paso después y ya no la pasé. Y me pasó 2 semestres igual, o sea, 2 semestres en los que decía, pues, primero trato de rescatar estática y la rescaté, pero me llevé matemáticas 2. Llego al siguiente semestre y digo, no, pues tengo que pasar matemáticas porque si no me la iba a especial. Y pues me llevé dinámica. Y luego dije, no, ya esto hay que cambiarlo. Y sí, al siguiente semestre
bueno, ya no pude rescatar dinámica y ya pasé todas las demás, entonces dije, no, ya, se acabó. Y sí, ya rescaté después dinámica y ya no me volvió a pasar eso. Pero entonces es como tú, o sea, las estimaciones te sirven también para que corrijas, porque si ves que vas mal, pues tienes que corregir porque sabes que el resultado no va a ser deseable. Entonces, bueno, de las fórmulas anteriores, a ver, de esto que ven arriba, el L0x menos x menos 4x menos 6, si en lugar del x tú lo sustituyes por 3.5, que es la variable independiente que quieres conocer, es decir, dices, para 3.5, ¿cuánto es el valor de y? Entonces sacamos los lagrangianos sustituyendo x. Todos los valores son conocidos, excepto x. Si x la sustituyes por 3.5, el primer lagrangiano te da esto, el segundo esto y el tercero esto. Si se fijan, aquí el lagrangiano modifica muy poquito. Este sí cambia más hacia el lado positivo y este trata de hacer un ajuste hacia el lado negativo, que esa es la idea. ¿Sí? Entonces, sumando los tres, te dice que te da esa curva. ¿Sí? A ver. Te da esta curva de aquí. Es decir, de las tres curvas anteriores, al multiplicarse por la función y al sumarse, te va a dar este valor. ¿Sí? Entonces te dice, el valor del polinomio en 3.5 vale 1.5725. ¿Sí? Que si se fijan es muy coherente porque los valores casi todos eran 1.57 y algo, entonces simplemente es una variación. ¿Sí? Entonces te dice de nuevo, imaginemos que tenemos los siguientes puntos. X0 es igual a 2, X1 es igual a 2.5, X2 es igual a 4. ¿Sí? Entonces vemos la función, o sea, siempre es una tabla donde tenemos los puntos 0, X0, X1 y X2. La función evaluada en X0, la función evaluada en X1 y la función evaluada en X2. Y sacamos los lagrangianos. Sabemos que dice, o sea, ahora imaginemos que lo que no queremos es un valor específico, sino queremos sacar, por ejemplo, un polinomio. Entonces, del primer lagrangiano sacamos esto, del segundo lagrangiano sacamos esto y del tercer lagrangiano sacamos esto. Entonces, al final, sustituyendo en la función, multiplicas esto, te queda, como x es una variable, aquí no lo sustituimos por algo, entonces al resolver todo esto, o sea, al simplificar todo esto, al multiplicar esta x por x esto, esta x por esta, te da otra cuadrática. O sea, tienes una cuadrática aquí, otra cuadrática acá y otra cuadrática acá. Al simplificar todo este polinomio, te da esto de aquí. 0.05 x cuadrada menos 0.425 x más 1.15. Esto de aquí es el polinomio de interpolación. La ventaja de hacerlo, o sea, de no sustituir la X al principio. A ver, la ventaja de sustituir la X al principio es que se puede automatizar. O sea, lo puedes hacer por un programita. La desventaja ocurre de que solamente sirve para ese punto. Ahora, si lo quieres hacer para todos los puntos posibles, entonces para eso obtienes este polinomio. Al sustituir el 3 en este polinomio, te da 0.325, que ese es el valor de acuerdo a los puntos que tú obtuviste. La ventaja de tener este polinomio de aquí, es que lo que les mencionaba, o sea, a partir de los puntos que tú tienes, o sea, a partir de un experimento, tú generas un polinomio. Y con ese polinomio, este, tú ya puedes, pues hacerle lo que tú quieras. ¿A qué me refiero a hacerle lo que tú quieras? Le puedes sacar una derivada, le puedes sacar sus raíces, este, puedes ver cómo es el comportamiento posterior y anterior, ¿sí? O sea, cómo se comporta la función. Y eso es importante porque, por ejemplo, ¿para qué se usa? Uy, para un montón de cosas. Los seguros de vida, los seguros de auto, se hacen polinomios y se dice a partir de ciertos datos,
¿Qué edad tiene? Por ejemplo, los seguros de autos, son varias variables, no es una sola X. O sea, hay una X, una Y, una Z, en donde dicen, bueno, dependiendo la edad del conductor, dependiendo en qué ciudad vives, dependiendo si es hombre o si es mujer, etcétera, el riesgo, o sea, el valor de la función puede ser más alto o más bajo, ¿no? Sí, o sea, sí está definido, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ya que tienes el polinomio, pues ya lo puedes graficar, ¿no? Entonces te dice que para el valor de 3 sería por aquí, ¿no? Y ese es el valor que está determinado por los polinomios, por los lagrangianos que le llaman. Hay métodos más eficientes para calcular el polinomio, por ejemplo, a través de diferencias divididas. Sí, porque es bastante complicado hacer un polinomio con el Lagrange, porque son muchas variables y porque la expresión se vuelve un poquito complicada, revuelta más que todo. O sea, sí se puede, pero hay que saber álgebra y hay que saberlo hacerlo bien. Es posible mostrar que el número de operaciones aritméticas que se usan en la fórmula de Lagrange tiene orden n13. Es decir, se necesitan muchas operaciones matemáticas. A diferencia del método anterior del método de diferencias divididas, aquí se necesitan muchas operaciones, lo cual no siempre es agradable, o sea, porque eso implica más trabajo computacional. Uno de los comentarios que alguno de los compañeros me puso en una de las conclusiones era de que pues no había problema porque lo hacía la computadora, pero en realidad no, porque estamos hablando no de un solo ejercicio de clase, estamos hablando de miles, pero miles de operaciones que se hacen. O sea, imaginemos un caso real. O sea, es detrás de una simulación hay un montón de cálculos numéricos. Entonces, tú quieres diseñar, por ejemplo, una pieza. Entonces dices, a ver, si le hago más curveado aquí, ¿qué pasa? Si le hago más esto, a ver qué pasa. Entonces, cada uno de ellos son cálculos, miles de cálculos. Entonces, el hecho de que tengas un método que haga menos cálculos que otro, sí conduce a que los resultados de la computadora te los dé más en tiempo real, ¿no? O sea, de que no tengas que hagas un cálculo y esperar 5 minutos a ver que te lo regrese, ¿no? O sea, tienes que buscar métodos que sean más eficientes. Si se aumenta el número de puntos a interpolar, tú puedes generar un polinomio más alto de interpolación, pero obviamente aumenta la dificultad en el cálculo, ya que si lo hicieras a mano, a partir del grado 4 se vuelve bastante complicado, ¿no? Porque estamos hablando que el grado 4 son 5 términos, 5 puntos que hay que evaluar y son un montón. O sea, en grado 4, pues estaríamos hablando que serían 4 multiplicaciones, serían 8 multiplicaciones, no son muchas, son 8 restas por término y son 5 términos, entonces son 40 restas y son 6 multiplicaciones por término, entonces estaríamos hablando, no, son 7 multiplicaciones por término, entonces son 40 restas, 35 multiplicaciones y 4 sumas, entonces obviamente pues este, se vuelve complicado, ¿no? Se puede tratar con otro tipo de ecuaciones que se llaman bicuadradas. En lugar de tener una de grado 4, lo divides en dos ecuaciones de grado 2, pero también es muy complicado. La tecnología permite manejar polinomios de grado superior, que es lo que vemos en los ejercicios. En los ejercicios podemos ver que tenemos interpolaciones de grados muy altos, grado 7, grado 8, pero un problema que se puede decir que a partir del polinomio de grado 6, las oscilaciones, es que los lagrangianos, de repente uno te esté mandando muy hacia la izquierda y otro muy hacia la derecha. Y al momento de que se suman, pues obviamente se cancelan, pero tampoco es bueno. Puede ser tal que el método deja de ser válido, aunque no para todos los casos. O sea, se vuelve inestable. ¿Sí?
Hay otro tipo de interpolaciones como los Hermite, las matrices de Hermite o los spline cúbicos, ¿sí? Que eso no están contemplados en el curso, pero que ustedes los pueden ver en otros casos, ¿vale? Otra desventaja, otros métodos es la necesidad de recalcular todo el polinomio si se varía el número de nodos, es decir, en el caso de diferencias divididas, no, en el caso de diferencias divididas simplemente se van agregando términos y todo lo anterior sigue siendo reusable. En este caso no, en el caso de Lagrange, si el polinomio de grado 3 no tiene nada que ver con el polinomio de grado 2, entonces prácticamente cada vez que tienes que calcular un nuevo polinomio, pues se tiene que volver a hacer todo desde cero, ¿no? Lo cual pues es bastante trabajo. ¿Sale? Ahora, este tipo de cosas, pues está en el material, o sea, vamos a ver mañana. Les digo, bueno, no, mañana espero que sea la retroalimentación y empezamos a ver esto en en el material, en las prácticas sobre todo. Como les dije, vamos a ver la práctica 7 y 8. Y de hecho, yo creo que ya les voy a cambiar de orden porque siempre es la misma, no es la práctica 9 y 10 sería. Ok, la práctica 9 y 10, porque nos brincamos, no es la 7 y 8, es la 9 y 10. La práctica 9, pues nosotros vamos a ver que en el lagrangiano pueden ver en las fórmulas, ¿sí? Pueden ver en las fórmulas de los lagrangianos que se vuelven un montón de multiplicaciones arriba y un montón de multiplicaciones abajo. La lineal es la más simple, ¿no? Que le podemos ver una resta dividida sobre otra resta, diferencias divididas. Y así va sacando los lagrangianos, ¿no? Pero a medida de que la cuadrática, se fijan, ya son dos restas divididas sobre dos restas. Dos restas divididas sobre dos restas. En los lagrangianos hay una cosa bien curiosa. Si se fijan, algunos lagrangianos, por ejemplo, aquí se vuelven cero, lo cual significa que no aportan nada, ¿sí? O sea, que no ayudan ni estorban ni ayudan, o sea, son simplemente cero. Algunos son negativos, algunos son positivos. Y lo que intentan es exactamente eso, ajustarte al valor, ¿sale? Entonces, aquí está esto. Obviamente, cuando tenemos valores super altos, por ejemplo, como este, que es el décimo, pues podemos ver que son 10 multiplicaciones arriba, más bien la multiplicación de 10 restas, y luego sería abajo la multiplicación de 10 restas, lo cual hace muy complicado el método, ¿no? O sea, bueno, hacerlo a mano ya sería prácticamente muy engorroso y la probabilidad de que te equivoques es muy alta. ¿Ok? Ese es más o menos el concepto. Uf, detener la grabación. Ok.